Bienvenidos amantes de lo paranormal a una nueva emisión de Relatos del Oculto. Esta noche exploraremos un tema que hiela la sangre, apariciones en hospitales, lugares donde la vida y la muerte coexisten, donde los pasillos vacíos y las luces parpadeantes esconden los secretos más oscuros. Hoy hablaremos de historias reales, historias de hospitales. En la Clínica 25 del IMSS, ubicada en la calzada Ignacio Zaragoza en Ciudad de México, y en la Clínica 16 de Torreón, Coahuila. Así que apaguen las luces, suban el volumen y prepárense para entrar al mundo de lo inexplicable. Esta historia que vamos a contar a continuación es sobre una enfermera fantasma de la Clínica 25 del IMSS. Recordemos que hace un tiempo esta clínica dejó de funcionar ya que fue demolida por el terremoto del 19 de septiembre del 2017. Pero antes de eso, estamos completamente seguros que pasaron muchísimos sucesos paranormales, y el que a continuación contaremos es uno de ellos. Hace un tiempo, mientras conversaba con un amigo cercano, me reveló una inquietante historia que me dejó pensando en un hospital del IMSS, cuyo nombre prefiero no mencionar por respeto a las personas involucradas. Existía una prohibición estricta para acceder al séptimo piso. Inmediatamente, mi mente se llenó de incredulidad. Parecía increíble que un lugar destinado a la salud y el bienestar tuviera espacios completamente cerrados al público. Después de todo, los hospitales son, o al menos deberían ser, lugares de sanación y esperanza. Fue en ese instante cuando la esposa de mi amigo Carla se acercó y decidió compartir conmigo una historia escalofriante que había escuchado entre sus colegas. Carla, quien trabajaba como enfermera en ese mismo hospital, era bien conocida entre el personal por las numerosas leyendas que rodeaban el séptimo piso precisamente, rumores sobre experimentos inusuales y hasta tráfico clandestino de órganos circulaban entre los trabajadores, alimentando un ambiente de desconfianza y miedo. Sin embargo, Carla decidió hablarme desde una perspectiva mucho más seria, relatando eventos verdaderamente aterradores que ocurrieron durante la década de los setentas. Contó acerca de Margarita. Ella era una enfermera cuyo destino se tornó trágico tras una pelea desgarradora con su esposo. Las largas jornadas laborales de Margarita habían llevado a la negligencia de su hogar, un descuido que afectó especialmente a dos de sus pequeñas hijas. Un día fatídico, ocurrió un accidente en el que una niña sufrió heridas muy graves. Lamentablemente, Margarita se encontraba ocupada en sus labores y no pudo estar presente para atenderla adecuadamente. Las jóvenes enfermeras novatas que estaban a cargo terminaron causando daño adicional en lugar de ayudarla correctamente, lo que llevó a la niña a una muerte inexorable por desangramiento. Esta tragedia resultó en el abandono del hogar familiar por parte del esposo, quien se quedó con la custodia de su hija mayor. Este acontecimiento devastador llevó a Margarita al borde de la locura, sumergiéndola en un abismo de desesperación y dolor. Enfurecida y llena de un dolor acumulado por haber perdido tanto a su familia, su tranquilidad y su profesión, que ella misma consideraba maldita, Margarita comenzó a vengarse de aquellos pacientes que caían bajo su cuidado, sin compasión ni remordimientos. Durante más de 10 años, empezaron a ocurrir muertes inexplicables en el séptimo piso del hospital donde laboraba. Los rumores comenzaron a circular entre los pacientes y el personal, creando un ambiente de terror y desconfianza. El desenlace de esta oscura historia llegó un día fatídico. En uno de esos días sombríos, Margarita cometió un acto atroz. Administró erróneamente medicamentos letales a otro paciente. Mientras el médico encargado observaba,
incrédulo, e intentaba detenerla sin éxito. La enfermera, aterrorizada y consumida por sus demonios internos, escapó hacia un almacén lleno de medicinas, donde encontró una trágica forma de terminar con su sufrimiento personal. Mediante una sobredosis intencionada con diferentes soluciones médicas, Margarita puso fin a su vida, dejando un rastro de horror y preguntas sin respuestas. Desde aquel instante sombrío, todos quienes cruzan las puertas del séptimo piso enfrentan distintos inciertos. Aquellos que ingresan a esa área, incluso por motivos aparentemente tribales, como resfriados comunes o lesiones menores, parecen estar marcados por una sombra. Se dice que las personas ingresan, pero rara vez logran recuperarse por completo, como si fuera una maldición que acechara en cada rincón. La serie de sucesos misteriosos y trágicos que ocurrieron en ese piso fueron tan perturbadores que finalmente llevaron a las autoridades del hospital a cerrar el séptimo nivel alrededor de principios de la década de los 90. Esto sucedió después de que se escucharan gritos desgarradores que resonaban desesperadamente desde el dentro de cada rincón. Las respuestas caóticas atrajeron la atención inmediata de médicos y enfermeras, quienes corrieron al lugar solo para alcanzar a ver brevemente una aparición espeluznante, vestida con un uniforme blanco pálido y calavérico, que los observaba fijamente antes de desaparecer completamente ante el asombro colectivo. Desde entonces, dicho espacio permanece clausurado como un recordatorio sobrio de los horrores que una vez ocurrieron allí. Muchos se preguntan si alguna vez podrá ser reabierto nuevamente, pero también hay quienes creen que deberían permanecer así, aguardando el silencio, tal vez hasta que se den las circunstancias adecuadas que permitan recuperar la paz en un lugar que ha estado marcado por el sufrimiento. La leyenda de la enfermera fantasma de la Clínica 25 del IMSS sigue viva entre los pasillos del hospital, un eco que perdura en la memoria de quienes han sido testigos de su oscura historia. ¿Y ustedes, queridos oyentes, qué opinan? ¿Creen que las almas de los pacientes pueden quedarse atrapadas en los hospitales? Si alguna vez han vivido algo similar, envíenos sus historias a nuestras redes sociales o al correo electrónico del programa. Queremos escucharlas. Nuestra siguiente parada nos lleva al norte del país. Es en la Clínica 16 del IMSS en Torreón, Coahuila, un lugar con una historia oscura que ha dejado huella en el personal nocturno. Esta historia nos la envía Diego, un guardia de seguridad con años de experiencia. Trabajaba a su turno como cualquier otra noche. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el hospital parecía sumido en un profundo silencio, nos dice que empezó a escuchar risas infantiles provenientes del pasillo de pediatría, una zona que ya estaba cerrada al público. Intrigado y pensando que si un niño se había escapado de su habitación, se acercó al origen del sonido. Ahí vio a una pequeña de unos 8 años aproximadamente sentada en el suelo, jugando con lo que parecía un peluche desgastado. Al intentar hablarle, la niña levantó la mirada y lo fulminó con unos ojos completamente negros. Diego retrocedió aterrado, pero cuando giró la cabeza para buscar ayuda, la niña había desaparecido. Sin embargo, el peluche seguía ahí como si ella nunca se hubiera ido. Al preguntar al personal del turno, le contaron que esa niña había fallecido hace años atrás en un accidente trágico, en el mismo hospital. Desde entonces se aparecen aquellos que trabajan de noche. Pero esta no fue solo la primera vez. Diego empezó a notar que cada vez que hacía su ronda en pediatría, el ambiente se volvía más pesado. Las luces titilaban y en ocasiones sentía pequeñas manos rozando su espalda. Una noche, mientras revisaba una habitación vacía,
escuché un suave susurro que decía: ¿quieres jugar conmigo? Aterrorizado, giró hacia la puerta, pero estaba completamente solo. Con el tiempo, los eventos se volvieron tan frecuentes que Diego pidió su cambio de turno. Otros empleados también han reportado avistamientos similares. Enfermeras aseguran haber visto a la niña correr por los pasillos en las cámaras de seguridad, pero cuando van a buscarla no encuentran nada. Pacientes han despertado de la noche diciendo que una niña los observaba desde el pie de su cama. La historia de la niña de pediatría se ha convertido en un tema recurrente entre quienes trabajan en la clínica y hacen un recorrido de que no todo lo que habita en los pasillos pertenece a este mundo. ¿Qué les parece, queridos oyentes? ¿Se atreverían a trabajar en un hospital sabiendo que algo así podría suceder? Compartan su opinión, envíanos sus historias en nuestras redes sociales. ¿Qué harían si ustedes estuvieran en los zapatos de Diego? Los estamos leyendo en tiempo real. Por último, esta historia que ocurrió en el Hospital General de la Ciudad de México nos las envía Pedro, un residente médico en su primer año, que fue testigo de algo que nunca ha podido explicar. Mientras hacía sus rondas, notó que la puerta de la sala 203, reservada para pacientes en aislamiento, estaba entreabierta. Intrigado se acercó y vio a un hombre mayor sentado en la cama, con una mirada fija y penetrante. Pedro le preguntó si necesitaba algo, pero el hombre solo levantó la mano señalando hacia la ventana. Cuando Pedro volteó para mirar, sintió un golpe fuerte en el hombro. Al girar, el hombre ya no se encontraba ahí. Al revisar el registro, descubrió que el paciente de esa habitación había fallecido apenas días antes. Lo más perturbador fue lo que encontró bajo la cama: un rosario partido y una nota que decía: ayúdame. Desde esa noche, Pedro comenzó a experimentar pesadillas recurrentes. Soñaba con la sala 203, pero en sus sueños el hombre estaba de pie junto a la ventana, observándolo, con una sonrisa inquietante. Durante los días siguientes, objetos en su habitación comenzaron a moverse sin explicación. Una noche, al despertar sobresaltado, vio al hombre de la sala 203 parado en la esquina de su cuarto, observándolo fijamente. Pedro intentó hablar con sus colegas, pero muchos lo tomaron como loco. Solo una enfermera mayor le creyó. Le contó que, años atrás, un paciente con esas mismas características había fallecido en la sala 203, y desde entonces los residentes que pasaban demasiado tiempo ahí reportaban fenómenos extraños. Con el tiempo, Pedro decidió dejar el hospital, pero nunca pudo olvidar lo que vio en esa habitación maldita. ¿Qué opinan de estas historias? ¿Creen que los hospitales son portales entre el mundo de los vivos y los muertos? Envíenos sus relatos paranormales y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse los episodios más escalofriantes. Esto ha sido Relatos del Oculto, donde exploramos lo inexplicable y enfrentamos nuestros mayores temores. Nos escuchamos en el próximo episodio con más historias aterradoras que te harán dudar de lo que crees que es real. Buenas noches, si es que puedes dormir.